tabú o realidad que debemos aceptar? Hoy en día ha estado aumentando abismalmente los problemas de salud mental. Si bien es cierto que la mayoría de los afectados son adolescentes y jóvenes, también está afectando a muchos adultos y niños. ¿Por qué razón este fenómeno? ¿Tiene algo que ver la educación en los primeros años de vida? ¿Tenemos los suficientes conocimientos de este tema? ¿Todo el mundo está consciente de lo grave que es? ¿Será que no hemos tenido una buena educación emocional? ¿Los problemas en la niñez se convierten en traumas en la adultez? En este documental podemos encontrar las respuestas. Al pensar en educación emocional, podemos llegar a la conclusión de que en nuestra época estudiantil e incluso en la actualidad no existe o poco se conoce de la misma. No importa en qué lugar nos encontremos actualmente o dónde hayamos crecido, igual necesitamos conocimiento amplio sobre este tema. Aunque generalmente la mayoría de nosotros tenemos o hemos tenido una educación de calidad, es muy difícil que en algún lugar enseñen educación emocional o se le dé la relevancia que debería tener. Por tal razón es muy importante que ahora, sin importar qué edad tengamos, podamos adquirir todos los conocimientos posibles acerca de la salud mental. En los años 40, prácticamente hace poco, empezaron las investigaciones conscientes sobre las enfermedades mentales o emocionales, ya que antes de esto no se creía que fuera una enfermedad como tal, sino más bien eran malas costumbres de quienes padecían esto y sometían a las personas a tratamientos crueles y estilos de vida deplorables. Es importantísimo abordar este tema ahora, ya que según las estadísticas de la página web El Colombiano, el suicidio tiene la tasa más alta de las muertes en Colombia. De ahí la importancia de este tema, para que los casos no aumenten. Para abarcar este tema, lo haremos de la mejor manera, entrevistando a personas de diferentes épocas y dándonos su opinión y su experiencia personal. A ver, yo soy muy originaria del campo. Me crié por los lados de Guaduas, Cundinamarca, en la finca de mis padres. Nací en Vista Hermosa Meta en el año de 1978. Básicamente fui criada en el campo hasta los 7 años. Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Diego Fernando Romero. Me crié en Madrid, Cundinamarca. Soy nacido en Cumaral, Meta. Pero cuando tenía más o menos 2 meses me trajeron para Madrid y aquí me criaron. En la finca de mis padres, donde pues, se hacía toda clase de oficios como hacer panela, ordeñar las vacas, hacer quesos, traer las cosas para la casa, los plátanos, todo, porque todo lo que se comía en la casa, pues mi papá lo cultivaba, entonces casi no se compraba nada, todo se cultivaba en la finca. Pues claro, a medida de lo que uno podía hacer, ¿no? Porque los más grandes trabajaban más, los más chicos, como es mi caso, que soy la última, pues hacía menos cositas, pero uno aprendía. Última de cuántos hermanos. 12. Ok, y aunque ya hablamos del estilo de vida en el campo, respecto a la educación que les brindaban sus papás a cada uno, ¿cómo era? ¿Difería de ser mayores o menores? Sí, sí, claro, y pues hoy en día me doy cuenta de que a pesar de que ellos eran personas no estudiadas, sí tenían claro que todos los hijos eran diferentes
Y de acuerdo a la personalidad de cada uno lo educaban, o sea, había algunos que pues uno notaba que los trataban con más dureza, aunque siempre había cariño y siempre había todo lo necesario, lo que necesitaba, pero sí, de acuerdo como a la personalidad de cada quien. Ujú, ok, y bueno, al hablar de que a algunos los trataban con más dureza, ¿a qué se refiere esa dureza? Bueno, de pronto habían una disciplina un poco durita, porque yo me acuerdo que a veces era uno mismo que de pronto se buscaba que lo disciplinaran, porque recuerdo que a mis papás no les gustaba para nada que uno dijera mentiras. Ujú, Eso era, uno se crió con la mentalidad de que la mentira era un pecado grande. Entonces cuando uno mentía, pues llegaba al punto que hasta correa había. Fue muy diferente a la de hoy porque uno convivía con más primos, con más tíos, con más personas. En la finca éramos muchos. Uno jugaba, básicamente era con los árboles, con los animales de la casa. En esa época no existían celulares, no tenía una tecnología para nada. Entonces uno, toda su diversión era básicamente con lo que uno encontraba para jugar en la finca. ujú. Y ya la adolescencia sí la vine a pasar en la ciudad, en Granada, en Villavicencio y otra parte acá en Bogotá. Entonces sí, ya es muy diferente porque ya tiene uno acceso a otras cosas como televisión que uno no tenía en el campo, a teléfono. Sí, es muy diferente, pero nada que ver con la de hoy, que está muy rodeada de muchísima tecnología y redes sociales que en ese entonces pues para uno no existían aún. Ujú. Hablando acerca de los valores que los padres se esfuerzan por inculcarle a sus hijos, ¿cómo crees que te fue en ese campo en la niñez? Pues la educación que te dieron a ti. Ahorita en la entrevista anterior mi abuelita nos comentaba que mi tío y pues tú te llevan 12 años de diferencia, si no estoy mal. Sí, 12 años. Eso. Entonces, bueno, respecto a la diferencia de edad de ambos, ¿qué se les inculcó? ¿Qué normas morales eran como demasiado importantes en casa? Siempre saludar, dar las gracias, pedir permiso, siempre uno dependía de lo que los papás le permitieran a uno hacer. Eh, Aunque pues mi papá siempre fue muy consentidor con uno, entonces él, aunque uno no pidiera cosas, se las daba. Mi mami sí, ¿no? Ella era un poco más estricta, Ujú, pero siempre la educación estuvo en casa, de ser muy de la familia, muy de casa, no de calle. Éramos siempre nosotros, ya en la ciudad pues ya éramos únicamente papá, mamá y yo, y luego después ya mi hermano, pero no, siempre fue el respeto en la casa, el respeto con la familia, el respeto entre nosotros y la unidad. Siempre hemos estado juntos hasta el ok. día de hoy. Era más estricta y gracias a que era más estricta hacía que uno pudiera resolver problemas de forma más sencilla, ¿Por cosa qué? que no sucede hoy en día porque se le da mucha libertad a los niños, a los jóvenes, y por eso no tienen esa misma crianza o esa misma fuerza que tenían anteriormente. Ok, o sea que está de acuerdo en la manera en la que se educaba tanto en la casa como en los colegios a los niños de antes que a los de ahora. Sí, no con violencia, porque no lo hacían con violencia ni lo hicieron conmigo, pero sí de una forma más estricta, más controlada que lo que es hoy en día. Las maneras de educación hoy en día han cambiado bastante. Pues por supuesto a mí me educaron en una era mucho más moderna de la que todos ellos fueron educados. Y eso me hizo pensar que sí estaría mejor, creo que sería lo mejor para las futuras generaciones,
que aunque se le diera muchísima más importancia a la salud mental, cosa que antes no se hacía, sí debería ser un poquito más estricta. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, cuando estaba en el colegio, era una falta grandísima el tal vez contestarle a los padres o no sé, incumplir con una tarea en el colegio, de pronto llegar mal vestido, no seguir el código de vestimenta de cada colegio o de pronto no querer tomar en cuenta los consejos de los padres. Todo eso se veía muy mal en aquella época. Y aunque hoy en día conozco a muchas personas que son excelentes papás, que desean que sus hijos pues sean unas buenas personas y asimismo le inculcan buenos valores, también esta clase de padres hoy en día pues me comentan como las vivencias de sus hijos también hoy en día. Bueno, las estadísticas sustentan lo que se acaba de comentar y se podría añadir que parte importante de este cambio ha sido el impacto de la tecnología en las personas. Y es que, según las estadísticas y estudios que se han hecho recientemente, indican que el 93% de las personas invierten su tiempo libre en series, videojuegos, redes sociales, ver películas o algo que tenga que ver con aparatos tecnológicos. De hecho, son las primeras 3 de la lista. En mi caso, mis hijos se llevan 12 años de diferencia y o sea, así como algo muy que uno diga, uy, sí, mis hijos en algún momento han tenido algún problema emocional demasiado fuerte, no. Pero sí de pronto se evidencia un poco más que les afecta la convivencia, por ejemplo, con los compañeros de clase. Es que hoy en día, en comparación a la época de uno, el hecho de que haya tanta tecnología, tantas redes sociales, se siente menos privacidad y eso hace que se ataque más a los jóvenes entre ellos mismos, en los colegios, en las escuelas. Antes no había eso, antes era como, si tú tienes que decirme algo, me lo dices a mí, me lo dices de frente y ya, y uno solucionaba ahí. Ahorita es por redes, ahorita se le manda a muchas personas y esos multiplican a otros tantos, entonces hay como una presión ya en las mismas redes sociales hacia el niño o hacia el joven. Pero sí de una forma más estricta, más controlada que lo que es hoy en día. Muchos padres e incluso profesores, tal vez con un miedo mal direccionado, les han dado muchas libertades a los jóvenes para, pues según ellos, no sufren este tipo de enfermedades mentales. Pero pues lo que hay que saber es que entre mejor es una educación donde exista amor, donde exista respeto, donde exista valor al hijo y comunicación, pues asimismo la salud de un joven, la salud mental, ¿no? La salud mental de un joven pues puede variar. Yo creo que cada uno, de acuerdo a su temperamento, tuvieron y aún guardan sus cosas, que no hay algunas cosas que no son fáciles que las expresen, pero no es algo que de pronto uno dijera es un problema tan serio que necesite de pronto una atención médica. No, de pronto es porque tal vez les da pena, de pronto piensan que uno los va a juzgar y hizo falta de pronto que conocerse uno más mutuamente para poder que haya esa confianza. Pero sí, de pronto sí, hay cositas que de pronto ellos se han guardado y se siguen guardando, no siempre cuentan todo. Los papás de hoy en día trabajan más horas, permanecen menos tiempo en casa y quienes están pendientes de la educación de sus hijos, pues es la internet, el televisor, el computador y el amigo o las redes sociales, donde se crean supuestas amistades
que no, pues no llevan tristemente a nada bueno. Que es algo que hoy en día se ve demasiado y que no es algo que se deba dejar pasar, sino al contrario, que hay que prestarle atención y si es necesario pedir ayuda, hacerlo. Hola, visita. ¿Qué más? Bien, ¿Bien? bien. Bueno. ¿Tiene ganas de comer alguito ahorita? Ah, no. Bueno. ¿Y para la cena qué quiere? ¿Arepita o mantecada? A dos. Arroz. ¿Arroz con qué? Voy con huevo. Bueno, está bien. ¿Y entre arepita y mantecada cuál es más rica? A mantecada. Ah. Eso. Él es José Crisóstomo Gallego, o el tío José, como le decimos aquí en casa. Aunque él no puede sostener una conversación enteramente coherente, decidí que él iba a participar en el desarrollo de este tema, dado que debido a problemas en la niñez, tal vez falta de atención e incluso negligencia, es que él no pudo desarrollar completamente su capacidad intelectual. Podríamos decir que esto no fue un desconocimiento sobre la salud mental, sino también sobre la salud física, dado que por falta de atención en la niñez es que él hoy en día depende de un cuidador 24/7 para poder hacer todas las cosas que una persona cualquiera haría diariamente. Por supuesto, aquí en casa nos esforzamos por darle los mejores cuidados que podemos. En su caso, nos hace recordar que hace mucho tiempo en las personas que vivían en el campo y alejadas de la ciudad, e incluso muchas que vivían en la ciudad, no tenían los conocimientos necesarios en casi todas las facetas de la crianza de los hijos. Bueno, no sé a qué se deba, pero sí sé que es algo que hoy en día se ve demasiado y que no es algo que se deba dejar pasar. Que también muchos de los problemas mentales que hay hoy en día van desde la familia, desde la crianza, desde el tiempo que les dedican, desde el amor, que hoy en día hay muchos descuidos a nivel familiar. Entonces creo que eso también ha incrementado muchísimo los problemas mentales en niños y en jóvenes. Y en los adultos mayores también hay mucho descuido de sus hijos hacia ellos. Entonces yo considero que es de todo un poco lo que ha hecho falta hoy en día. Hizo falta de pronto que conocerse uno más mutuamente para poder que haya esa confianza. La salud mental, ¿no? La salud mental de un joven pues puede variar tanto de una buena a una mala. Y pues aunque tenga problemas de salud mental, puede tener una mejoría o puede estar más abierto a un tratamiento necesario.